Vamos a dialogar nosotros con la abogada especialista Cintia Castro, a quien ya tenemos en línea. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, queríamos consultarle por este tema que, digamos, eh, qué lectura hace de todo esto que ha ocurrido y fundamentalmente, bueno, consultarle sobre temas absolutamente o estrictamente técnicos de lo que dice la ley respecto de esto. Bueno, en principio, con respecto a la posibilidad de perder un privilegio que fue otorgado por ley, debe darse a través de el, el proceso constitucional que, que marca justamente la Constitución a través del Congreso Nacional. Ujú. Por lo tanto, el presidente y el gobierno no puede arrogarse facultades y decir que aplican penas frente a lo que sucede en el Poder Judicial, porque están violando una manda constitucional y se arrogan facultades que son propiamente legislativas. Justamente la ley menciona que para perder el privilegio eh, debe darse previamente un juicio político, o en su caso un sumario, y ser removidos los funcionarios del Poder Ejecutivo a través del juicio político, pero por mal desempeño de las funciones. Entonces Ujú. acá tenemos que la ley dice que se les otorga y solamente a través de un juicio político pueden ser removidos. Y pasa a ser un acto administrativo la adquisición de ese derecho, que es la jubilación de privilegio. Entonces, la administración pública no puede revocar un acto administrativo en la que se otorga una jubilación de privilegio, y esto lo hacen fundado en que existe una sentencia judicial. Pero no hay justificación para violar la ley. Acá claramente hay una violación a la ley, eh, bueno, arrogándose facultades no solo legislativas, sino morales, porque es un derecho establecido bajo un régimen especial y, lo repito, aprobado por una ley del Congreso. Solo el Congreso puede cambiar la ley o revocar la Está ley. bien. ¿Y por qué cree entonces que el gobierno, porque esto lo debe conocer perfectamente el gobierno, por qué toma esta decisión entonces, más allá de la cuestión política? Bueno, si lo conocen, si evidentemente conocen el proceso y están violando, hay Porque esto deben saber que se va a judicializar. O sea que... se va a l- judicializar y lo va a ganar Cristina, y todo aquel al que le quiten una jubilación de privilegio, como es, por ejemplo, quien fue su vicepresidente también. Entonces, Ujú. acá hay una cuestión de buscar el aplauso constante de la sociedad. Está en contra, y todos estamos en contra de la corrupción, pero no se puede justificar la violación a la ley con respecto a eso, porque sería una falta de coherencia también. También tenemos que entender que cualquier falta de coherencia raya el límite de la locura. Entonces, si hay algo importante que se debe remarcar, es que también con respecto a la pensión que de la cual es beneficiaria Cristina, que se le otorga por su marido. Claro. Y En realidad, el a ver, marido, claro, en realidad entiendo por lo que se ha explicado que ella va a seguir percibiendo la jubilación y la pensión, pero de acuerdo a los aportes y no este adicional que recibía por privilegio de ser exmandataria. O sea, bueno, lo que se le retira es ese adicional de privilegio. Sigue cobrando su bueno, pero jubilación y su pensión de acuerdo a los aportes. pero es un beneficio que se le otorga por ley. Ujú. Entonces, lo insólito de este caso es que se hace extensiva la exclusión a alguien que no es afectado por el fallo judicial que se ha dictado y se ha confirmado, que es Néstor Kirchner. Entonces, la pensión, más allá de que el beneficio lo pueden cobrar las esposas porque es una pensión, no se les puede, no puede ser afectado. Y nuevamente le remarco del artículo 29 de la ley, establece justamente que la única exclusión es un juicio político previo. Esto usted considera entonces que seguramente
se va a judicializar. ¿Qué pasa mientras tanto, digamos? Cristina se puede presentar como candidata, puede ser electa. Esto, ¿qué tiene que ver con esta cuestión de proscripción de la que está hablando tanto ella como todo el kirchnerismo? Bueno, una cuestión es la jubilación de privilegio, que ese es un punto y aparte de lo que suceda políticamente, ¿no? Ujú. Ella, con respecto a la protección de su derecho, puede ir a la justicia y decir que me están violando los derechos. No puede el Poder Ejecutivo robarse facultades legislativas y bajar un privilegio que se le otorga por ley. Eso es una cuestión de puro derecho. Sí, Pues tenemos la cuestión de su condena, que la condena hoy por el doble confort está firme, pero puede apelar, puede seguir apelando, y mientras tanto, mientras tanto puede también ser candidata y tiene bastantes posibilidades de adquirir fueros. ujú, Entonces, ahí tenemos también a ver, que no es ni una vivada ni nada, es solamente el derecho de una persona a poder utilizar esas herramientas sí, que para, están. y de algunas que están, y de alguna forma, bueno, evitar no lo que dice la justicia, sino también justificar de esa forma que hay una persecución. Ujú. La proscripción, y bueno, la verdad que no debería existir bajo ningún punto de vista, pero hubieron pruebas que las llevan a tener que dar explicaciones a la sociedad de qué es lo que sucedió en su Seguro. gobierno. Y considero que todo funcionario público, y ese es un impulso que debe darse en el Parlamento, todo funcionario público al salir, dejar de pertenecer al gobierno y dejar de cumplir funciones públicas, deben dar explicaciones. Ujú. La merecemos y están obligados a hacerlo. Entonces, Seguro. no forma parte de eso de una persecución, pero sí es evidente de que existe un revanchismo por parte de este gobierno en contra de ese sector político. Y es una locura, por ejemplo, que se determine, y es uno de los fundamentos también de la expresidenta, de decir, a mí me la están quitando a la jubilación de privilegio, sin embargo hay una pensión que se le es otorgada a la señora Zulema Yoma por medio que fue juzgado y condenado, y no pudo cumplir su condena porque tenía fuero, Claro. pero fue condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Ujú. Entonces, hay una cuestión de revanchismo que es evidente, porque a Menem le pusieron un busto le puso un busto en la Rosada el presidente, y también debemos remarcar que en el Senado la vicepresidente puso un busto de Isabelita Perón, una de las responsables de la AAA, donde comenzar antes de la asunción legal de Videla y Ujú. compañía, Sí, formó parte de una persecución a los propios, seguro. a los que eran de ellos, y mataron y secuestraron y persiguieron no solamente a políticos, sino también a jóvenes, estudiantes, catedráticos, personas que representaban en la sociedad una firmeza ideológica que ella no tenía. Entonces, a ver, reivindicar personajes inmorales para después señalar a una persona que está siendo juzgada a través de un juicio justo, porque se le han garantizado sus derechos y su defensa, pero señalar cuando ellos mismos están de manera revanchista, reivindicando no solamente la inmoralidad, sino la atrocidad que ha significado el gobierno, no solamente de Isabelita, que se fue en helicóptero, también tenemos que remarcar eso, que se fue del país, que no defendió absolutamente ninguna idea, porque creo que hasta el día de hoy las desconoce, qué es lo que representaba. Y luego de Menem, que a raíz de la cuestión de esto de las armas, voló un pueblo entero que es Río Tercero. Muy bien. Entonces, ¿con qué carácter moral pueden llegar a juzgar a cualquier persona
y mucho menos a un Claro. político. Esa falta de coherencia, bueno, es lo que constituye el límite de la locura, ¿no? Que es la contraposición a esto. Muy bien, Cintia, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a Muchas ustedes. gracias. Buenos días. La abogada Cintia Castro.